Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, una vez más estamos acá junto a nuestra amiga, colega y compañera Rosalía Sáenz del canal Positiva Energía para hablar sobre Jesús en esta segunda parte. La verdad, después de bastante tiempo. Bueno, en este nuevo capítulo vamos a hablar sobre el comienzo, el inicio de todo, desde el nacimiento de Jesús, su concepción, su origen, y además vamos a aclarar varios mitos sobre eso, como por ejemplo, hay quienes creen que él fue un extraterrestre. También hay otro que dice que fue creado por Enki o que pertenecería a su linaje. En fin, hay realmente muchísimo para hablar en esta segunda parte. Así que vamos a dar una gran bienvenida a nuestra querida amiga desde España, Rosalía Sáenz. Hola Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Are? Un saludo para ti y para todos los que en estos momentos nos están escuchando. En el capítulo anterior, para los que no lo han visto, y de paso invitamos a que vean el video y así puedan entender un poco mejor este. Decía que hemos hablado sobre quién es Jesús y sobre las religiones y cómo nos han manipulado y cómo lo usan para sus propios intereses. Pues bien, Rosalía, vamos a comenzar hablando del origen de Jesús, porque hay que reconocer que más allá de todo lo que nos han contado y de todo lo que nos han hecho creer sobre esto, dándole un toque divino. Él poseía y tenía características muy particulares que lo hacían un ser diferente a un humano normal. Por ello, esto se lo atribuía a su condición de hijo de Dios. Pero también hay otros que creen que su origen pudo haber sido extraterrestre y que razas muy elevadas, seres de luz, fueron los encargados de planear y diseñar su advenimiento. ¿Qué es lo que vos pensás? Bueno, como comentamos en el vídeo anterior, en realidad cuando hablamos de Cristo como Hijo de Dios, no estamos hablando de Jesús, sino de un Anunnaki llamado Enki, quien cada cierto tiempo encarna en la superficie y lo hace para llevar a cabo un plan oculto de dominio mundial. A quien llamamos Cristo, o sea, Enki, habita en una ciudad subterránea de Agartha llamada Shambhala, y de hecho fueron sus seguidores, bajo sus órdenes, quienes estuvieron detrás del asesinato de Jesús. Y no solo eso, también quienes estuvieron detrás de una religión que crearon tras su muerte, una religión universal, con la que engañaron a todo el mundo, haciéndoles creer que hablaban de Jesús, cuando en realidad hablaban de Cristo. A mi entender, esa es la trampa, porque es Cristo el Mesías de los judíos, no Jesús. Tal es así que Enki encarnó en varias ocasiones como Mesías, y lo hizo con el nombre de Osiris, Horus o Alejandro Magno. Para evitar esta tiranía mundial, fue por lo que Jesús encarnó con cuerpo humano, aun siendo un ser de luz, aun teniendo una jerarquía espiritual muy elevada, porque él sabía cómo combatir a estas entidades reptilianas. Ojo, que no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de extraterrestres con apariencia física reptiliana, los cuales también tienen la capacidad de cambiar su forma física a voluntad, o incluso de encarnar con la apariencia física que ellos quieran. Y es así como Enki ha llevado su plan en la superficie. Ya lo hacía antes del diluvio y por ese motivo fue castigado, conocido como Adán, porque fue él quien otorgó sus genes a la nueva generación de reptilianos con forma humana que nos gobiernan, que están encarnados en la Tierra. Todos ellos llevan los genes de Enki, los genes de Adán. Pues tras el diluvio Enki fue castigado a vivir en el inframundo, ya no podía pisar la superficie, ese era su castigo. Lo decía la Biblia, Adán comió del fruto prohibido, la manzana vino a representar la manipulación genética, él había creado numerosos monstruos que habitaban la superficie antes del diluvio y fue castigado, y por su culpa todos los humanos fueron castigados porque el diluvio causó, como podemos imaginar, la muerte de millones y millones de personas, ¿no? Desde entonces, él desde el mundo subterráneo
Ha seguido gobernando, encarnando en la superficie con diferentes apariencias, y es así como ha llevado a cabo su plan de dominio mundial. Pero Jesús no tiene nada que ver con los Anunnaki. Él procede de otra familia cósmica, de otra familia estelar que habita las Pléyades, y por este motivo Jesús habita en Alción, que es el sol central de nuestra galaxia. Bueno, con respecto a su concepción, también hay varias cosas para analizar y siempre vamos a tomar como referencia lo que dice la Biblia y más específicamente el Nuevo Testamento, ya que todo lo que sabemos, o por lo menos la gran mayoría de las personas católicas, está basado en lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, tenemos la concepción de María, que supuestamente fue por obra y gracia del Espíritu Santo, y las famosas apariciones del ángel anunciando a María lo que iba a ocurrir. ¿Qué pensás sobre ello? Se nos ha dicho que el Nuevo Testamento narra la historia de la concepción y del nacimiento de Jesús, pero en realidad lo que está haciendo es narrando esos acontecimientos relacionados con Horus, con sucesos que ocurrieron en Egipto mucho tiempo atrás, porque estamos hablando de unos sucesos que ocurrieron en torno al año 1400 antes de nuestra era. De hecho, los evangelios fueron escritos en Egipto, en Alejandría, una ciudad que fue creada por orden de Alejandro Magno. Y lo que narra en realidad el Nuevo Testamento es la historia de Horus, de Isis, quien también fue llamada María, y de cómo cuando el niño nació fue perseguido y tuvo que huir. De hecho, se narra en la Biblia que la familia huyó a Egipto. El símbolo más importante de la religión cristiana es la cruz y es justamente también el símbolo más importante de la religión egipcia. Luego todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con Cristo, en realidad tiene que ver con la antigua tradición egipcia que narra historias acontecidas mucho tiempo atrás del nacimiento de Jesús. Ahora también hay que hablar sobre su nacimiento, las profecías que anunciaban la venida de un Mesías. Los Reyes Magos, estos sabios alquimistas o estudiosos de la astrología, que sabrían sobre su nacimiento y sobre todo la famosa estrella de Belén que guiaba a estos y a los pastores, ¿no? A mi entender, el nacimiento de Horus fue marcado por una estrella llamada Sotis en Egipto, Sirio o Nibiru, una estrella que cada 4 años aparece en el horizonte de una manera determinada, una estrella muy brillante que emite mucho electromagnetismo. Esa elevación de Sirio en el horizonte es el que marca el inicio del año nuevo no solo en la tradición egipcia, sino también en nuestros días, lo que significa que cada 4 años, el día 1 de enero coincide con la elevación de Sirio en el horizonte. Es solo en unas determinadas condiciones astrológicas como se pueden abrir portales. Es importante saber que el laboratorio genético de Enki obviamente está en el mundo subterráneo. ¿Y cómo se comunica con la superficie? Pues a través de portales. Otra manera de dominar el planeta, la superficie, es, como dije antes, encarnando como Mesías, y lo ha hecho siempre arrasando con poderosos ejércitos, llevándose por delante la vida de millones y millones de seres humanos. Y bueno, mi opinión es mi propia investigación. Enki encarnó no solo como Gengis Khan, sino también como Atila. Y con respecto a la fecha de nacimiento de Jesús, creo que es el ejemplo más claro de la manipulación y tergiversación de información y datos en que nos han engañado y mentido durante toda la vida. Y Jesús jamás podría haber nacido en diciembre. De hecho, yo tengo entendido y estoy de acuerdo en que Jesús pudo haber nacido en el mes de agosto y no en el año en que nos dijeron, sino un par de años antes incluso. ¿Qué opinas sobre eso? Toda la información real sobre la fecha y los acontecimientos ocurridos en la época de Jesús está a buen recaudo, guardada en los sótanos del Vaticano, porque tienen mucho miedo de que esa información salga a la luz, porque como es lógico, cambiaría la historia. Entonces, claro, todo lo que nos han aportado como fechas hay que ponerlas en duda. Yo al menos todo lo relacionado con Jesús he aprendido a ponerlo en duda, porque no me lo creo, lógicamente. Habrán puesto algunas cosas que sí son reales, relacionadas con la vida de Jesús, un poco como carnaza, porque claro, si no la historia no va a ser creída. Algo tenían que poner, y sobre todo, cómo maquillaron los nombres, cómo cambiaron la historia, cómo la adaptaron todo para engañarnos.
para contarnos una historia que había sucedido mucho tiempo antes. Yo fíjate, Are, no sé tú qué opinas. Cuando hablamos, por cierto, no había año cero, no hubo año cero, hubo año uno. Cuando hablamos del primer año de nuestra era, se llama después de Cristo, no después de Jesús. Por lo tanto, yo podría pensar que esa fecha se corresponde más que con su nacimiento, es decir, más que con el nacimiento de Jesús. A mi entender, tiene más lógica que se corresponda con su muerte, porque solo tras su muerte fue como la élite oscura pudo resetear la historia, imponer su nuevo orden, retirar todos los libros que hablaban del pasado, ocultar la información para contar una historia nueva que es la que ha llegado a nuestros días. Por eso muchas personas se sorprenderían de saber que Cristo, aquel al que rezan, al que piden, en realidad es un ser reptiliano y que Jesús es el verdadero ser de luz. Él dejó plantada una semilla hace 2000 años que ha seguido fructificando. Él ha seguido trabajando como es lógico durante todo este tiempo y es ahora, justo ahora, cuando vamos a empezar a ver el resultado. Sí, sí, yo también creo que el calendario en el cual nos guiamos actualmente dista mucho del tiempo real en el cual se maneja este mundo físico en esta 3D. Por ejemplo, septiembre tendría que ser el mes número 7, octubre el 8, noviembre el 9 y así. Sin embargo, todo está cambiado. De hecho, vos fijate cómo varias cosas no coinciden en cuanto a tiempo. Por ejemplo, las profecías mayas que habla del fin de una era y el inicio de una nueva era, que yo creo que eso recién se va a comenzar a dar ahora y en los próximos años. Bueno, finalmente, y como para ir cerrando este capítulo realmente impresionante sobre lo que no se sabe y no te cuentan sobre Jesús, Rosalía, todo esto sobre el nacimiento de Jesús y su advenimiento está mezclado con ciertas profecías judías sobre la venida de un Mesías, un Salvador, pero que extrañamente los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías anunciado por su religión, ¿verdad? Y es que la clave es esa, Jesús no es el Mesías judío. Hay que tener en cuenta que el pueblo judío salió de Egipto tras un largo tiempo en el que ellos tuvieron el poder, gobernaron como faraones. Tal es así que tanto Salomón como Moisés fueron faraones egipcios. De hecho, fue Moisés, con el nombre de Akenatón, quien sacó al pueblo elegido de Egipto y lo llevó, lo condujo a la tierra prometida, Palestina, antigua Canaán. Y por cierto, además en la Biblia lo dicen, él no llegó a entrar en esa tierra. El egipcio Moisés regresó a Egipto. Y cuando hablamos de las profecías que hablan del advenimiento de otro Mesías en el fin de los tiempos, es decir, en los momentos en los que nos encontramos, bueno, ese era el plan de Enki. El plan de Enki consistía en aparecer de nuevo en la superficie para crear un nuevo orden en donde hubiera un solo rey que gobernaría desde Israel tras la creación de un tercer templo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese plan ha fracasado y por una sencilla razón. Enki ya no se encuentra en nuestro planeta. Esta es una información que no puedo demostrar, es algo a lo que yo he accedido en el astral, pero Enki ya no está, ya no gobierna, ya no manda, ha salido de la Tierra. Además, es algo en lo que él llevaba soñando desde hace, yo digo, millones de años. Hay que tener en cuenta que los reptilianos ya nos gobernaban y dominaban como dinosaurios. Eran reptiles, dinosaurios enormes. O sea, estamos hablando de millones de años. Pues Enki lleva tanto tiempo aquí que tenía muchísimas ganas de abandonar el planeta y bueno, los seres humanos nos vamos a quedar muy felices de que Satanás, el enemigo de la humanidad, pues abandone la Tierra y nos permita por fin ser felices y comenzar una nueva vida basada en Jesús, basada en la luz, basada en el amor y no en las creencias religiosas negativas, mentirosas y dañinas. ¿Qué te parece, Are? ¿Tú qué opinas? Bueno, evidentemente, mi estimada amiga, estoy muy sorprendido porque en líneas generales la información que tú manejas y que nos has compartido es muy similar a lo que yo pienso. Por eso, para resumir y desde mi humilde punto de vista, te voy a decir que con respecto a su encarnación en la tierra, él, a diferencia de nosotros, bien pudo haber encarnado con todas sus facultades,
y con toda la información en pleno conocimiento proveniente de la fuente original. Y como bien dices, con un propósito, y cuyo propósito justamente era el de despertar y liberar a toda la humanidad. Pero por supuesto, después se lo cargaron y nosotros seguimos en esta granja prisión, o granja humana, como decía el gran Salvador Peixero, ¿no? Finalmente, cuando dices que Enki ya no se encuentra en el planeta, tienes toda la razón. Y no solo él, sino que yo creo que tampoco en Lil y Anu, porque coincidiendo con la información que tú tienes, yo también tengo cierta información donde me dicen que las tres entidades jerárquicas más grandes o de mayor rango, y que eran las que estaban gobernando este mundo, ya abandonaron el planeta y lo hicieron poco después que inició esta pandemia. Por lo tanto, se rompió la cadena de mando. No sé realmente quiénes eran, pero bien pudieran haber sido ellos. Y con respecto a todo el resto que nos han contado, sobre todo por medio de la religión, el anuncio, la concepción, su nacimiento, también creo que hicieron una mezcla terrible como para confundirnos, mezclando verdades y mentiras, sobre todo con la Navidad, cuyo significado original era otro. Tema muy interesante, por cierto, y que podríamos dejar para otro capítulo. Pero como tú dices, lo usaron como para coincidir en ciertas fechas y disfrazar otras celebraciones y ritos antiguos. ¿Con qué fin? Y con el mismo con el cual concluimos siempre, y que es el de recolectar ciertas energías muy codiciadas por ellos. Bueno, Rosalía, la verdad es que resultó excelente este nuevo capítulo sobre Jesús. Y vamos a invitar a nuestros amigos a participar de nuestro próximo video, en el que seguiremos hablando sobre este maravilloso ser, como lo es el Maestro Jesús. Y que por supuesto nadie te las cuenta, ¿no? Te mando un abrazo enorme y bueno, agradezco tu participación y no sé si querés dejar algún otro mensaje para todos los amigos que nos están siguiendo y nos están escuchando. Estos últimos años han sido muy duros en general, porque los fines de ciclo son así, muy duros. Y estamos aún en una etapa de transición. Pero pronto las cosas se colocarán en su sitio. Los malos están siendo juzgados y condenados. Es la justicia la que tiene ahora la potestad de condenar a todos estos aparentes humanos, o sea, reptilianos con forma humana, que están llevando a cabo este plan y condenarlos por delitos muy graves. Así yo espero que el año 2022 sea el año del gran cambio. Así que bueno, queda poquísimo. Y hace mucho tiempo que mi mente vibraba a esa fecha, el año 2022. Me parecía muy lejana entonces. Digo, uff, todo lo que falta, ¿no? Y ahora la veo cercana. Por lo tanto, eso me da a entender que esa intuición que yo tengo, que ha sido tan firme desde hace tanto tiempo, tiene una base real. Y yo confío en ello, confío en que el año 2022 ya sea el año en el que veamos todos esos cambios que ya se han producido en el astral. Y con este mensaje positivo me despido hasta la próxima. Gracias, Are, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. No, gracias a ti, Rosalía, y yo encantado de la vida de compartir nuevamente contigo. Y bueno, invitamos a nuestros amigos a que se suscriban a nuestros canales, canal Despertares y el canal Positiva Energía, y activen la campanita de notificaciones para que puedan seguirnos y de esa forma enterarse de la publicación del próximo capítulo que en breve vamos a estar publicando. Gracias, un abrazo a todos y hasta pronto. Hasta pronto, amigos.